Hoy día nos acompaña, yo le decía, un equipo de lujo que tiene el servicio. Estamos acá desde el contexto de la protección especializada y nos acompaña el equipo de la Dirección Regional Metropolitana, que como ustedes se imaginarán, lleva todo en sus espaldas, el peso de lo que significa formar en temas especializados en protección a más de 400 proyectos en la pura región metropolitana. Así que para que ustedes se hagan una idea de la cobertura que tienen y también de la especificidad que tienen cada una de las colegas que ya nos acompañan. Yo me llamo Paola López, trabajo en la Escuela de Trabajo Social hace varios años, no voy a decir cuántos, pero ahí estamos. Y tenemos hoy día a Yael Orellana, que ella es trabajadora social, que tiene una vasta experiencia, tal como decía su currículum, desde lo que es CREA Pudahuel hasta formar parte ahora de este equipo que trabaja en la protección especializada, dando asesoría a los equipos. Y también tenemos a Margarita, Jenny Margarita Pérez, terapeuta ocupacional. Lo bueno que tiene este equipo es que uno se encuentra con psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Entonces, cuando se van a los distintos territorios, uno puede ver una mirada también de complemento de equipo. Y Karen Cabalín, que es la persona que está trabajando con nosotros dentro de lo que es la formación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al interior del servicio tenemos una academia y esa academia se preocupa de formar a los equipos especializados. Como les comentaba recién, tenemos más de 400 equipos que son tantos ambulatorios como de cuidado alternativo, donde están los FAES y las residencias. Entonces, este equipo trabaja directamente con los integrantes de esos equipos técnicos. Por eso es lo que decía recién la profesora Verónica, nuestros egresados se van integrando a los equipos de la oferta y van pasando de programas ambulatorios a programas residenciales, a programas de diagnóstico clínico, y nosotros en este minuto como Servicio Nacional estamos viviendo una transformación que lo van a explicar las colegas, donde estamos pasando de una modalidad de atención a una modalidad mucho más sistémica. Entonces eso también significa un desafío para la formación de los colegas y también significa hacer lo que estamos haciendo hoy día, que es una formación permanente y que no podemos dejar de lado, ¿cierto? Y ahí la Academia Especializada del Servicio les brinda esta formación en forma gratuita. Así que, por lo tanto, eh, uno ya está pasando a un área de especialización, pero también un área de especialización que es de cargo del servicio porque está dentro de la ley 21.302 que permitió esa innovación. Hasta antes de esta ley, cada uno se formaba con los recursos personales. En este minuto nosotros tenemos la posibilidad de formarlos en forma especializada y tenemos recursos que nos da el Estado de Chile para poder contribuir a estos equipos y de esa manera impactar en una mejor calidad de intervención. Así que yo le agradezco a la universidad que nos da este espacio y también le agradezco a la profesora Verónica que nos acogió este día. Gracias, les agradezco las bonitas palabras ahí y el espacio, ¿cierto?, para poder estar aquí en esta tarde, ¿cierto?, reunidos en torno a los cambios que están sucediendo con los niños, niñas y adolescentes. Así que saludo a cada uno de los que están aquí conectados. Voy a, quiero compartir la pantalla, no sé si para poder compartir el PowerPoint. Ahí, José, porque me dice que tengo que pedir, ahí está. Muchas gracias. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? La idea, como nos indicaban, ¿cierto?, es que podamos ir anotando las dudas, la idea es que podamos conversar al respecto. Esto es eh, lo más de lo que está pasando hoy día al respecto de los niños, niñas y adolescentes y la protección, ¿cierto? Así que vamos a iniciar. Y sí, vamos. Los temas que vamos a revisar en este día, ¿cierto? Como para ir dándole un orden a la presentación, es que vamos a hablar al respecto de la ley de garantía y cómo esta ley es un
paraguas que nos organiza y nos mandata hoy día al respecto de todas las acciones que queramos hacer en consideración de niños, niñas y adolescentes. Después vamos a detenernos un poco en la oferta actual que tiene el Servicio de Protección Especializada y vamos a hablar además de el cambio de paradigma, ¿cierto? Que también está aparejado a lo que nos trae la Ley de Protección Integral, ¿cierto? La 21.430 y cómo este cambio de paradigma está influyendo, ¿cierto?, en la transformación de la oferta y lo que se espera que haya disponible en el Servicio de Protección Especializada. Desde ya hoy día, ¿cierto? Hay algunos programas cambiados hacia 4 o 5 años más. Así que esto es lo que vamos a conversar hoy día. Voy a estar yo, va a estar Yael y Jenny, ¿cierto? En distintos tiempos para poder abordar estos distintos temas. Entonces vamos a partir hablando al respecto de la ley de garantía y ahí para poder hablar de la importancia de la ley de garantía tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Específicamente vamos a viajar a el año 1990, si yo no me equivoco, un 14 de agosto, ahí ustedes me pueden corregir si es que me equivoqué, pero el día en que Chile, ¿cierto?, ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Y cuando Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño, la ratifica sin ningún tipo de restricción, ¿ya? O sea, todo lo que está puesto ahí en este cuerpo legal, Chile lo ratifica y dice que él lo va a incorporar, ¿cierto?, como una garantía y como una acción real para los lactantes, niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y a partir de ese momento en adelante, fueron ocurriendo muchos cambios legales para poder permitir, ¿cierto?, que pudieran irse articulando estos derechos y este compromiso que Chile asume al ratificar la convención. ¿Ya? Y en específico, ¿cierto? Ahí ustedes pueden pensar en cambios que se hicieron en la ley de familia, ¿cierto? El servicio Sename, ¿cierto? Que hoy día ya está en proceso de desaparecer completamente, ¿cierto? Y en específico, en el año 2022, ¿cierto? Se promulga la ley 21.430 que es la ley de garantía, ¿cierto? Integral de protección integral de la niñez y la adolescencia. Esta ley es una ley marco y como ley marco, el objetivo de la ley, ¿cierto?, es que nos fija, o el que sea marco, lo que nos dice es que nos está fijando principios, objetivos y bases fundamentales, en este caso, sobre lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. No solamente, y aquí vamos a mirar, nos está hablando al respecto de niños vulnerados en sus derechos, sino que esta ley, ¿cierto?, va a generar un marco para abordar y trabajar al respecto de todos los niños que son chilenos, ¿cierto? Que están en nuestro país. Y además, ¿cierto?, de fijarnos principios, objetivos y bases, es una estructura legal de referencia. Lo que quiere decir esto es que cualquier ley que quiera hoy día promulgarse al respecto de niños, niñas y adolescentes tiene que consultar a los principios que están en la ley de garantía. ¿Ya? Entonces, esta ley viene a ser un paraguas que nos da los lineamientos en los cuales la política pública va a estructurarse o cómo debe estructurarse para abordar temáticas asociadas a niños, niñas y adolescentes. Esta ley tiene un objetivo y es que establece y regula un sistema de garantías de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Ya? Y es importante mirar, ¿cierto?, que cuando hablamos de derechos, ¿cierto?, son aquellos que están, como decía Nay Verónica, hoy día recordamos, ¿cierto?, el Día de los Derechos Humanos, en este caso en específico, aquellos que están, ¿cierto?, en la Convención. Y cuando hablamos de garantías, que es lo que está estableciendo esta ley, es que hablamos de acciones concretas para que esta ley se cumpla. Entonces, hoy día, ¿cierto?, teníamos la Convención ratificada y con la ley de garantía lo que venimos a decir, ¿cierto?, es que el Estado y las distintas esferas que están convocadas a este sistema de garantía tienen que desarrollar acciones concretas para que se garantice el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que están en la Convención de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y además, ahí en la parte de la finalidad dice, los tenemos que proteger de cualquier vulneración, ¿ya? Esta ley de garantías tiene 4 principios a la base, ¿ya? Es un cuerpo legal bien interesante de leer porque yo lo quiero mirar desde la lógica de los desafíos. Para el país, para cómo está constituido hoy día el sistema, ¿cierto? Para cómo se organiza tanto salud, tanto educación, tanto las ayudas sociales, nuestro propio servicio, ¿cierto? Yo que me desempeño en el Servicio de Protección Especializada,
trae muchos desafíos, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto? Que tiene 4 principios, ¿cierto? Que van a estar siempre presentes y tienen que estar a la base de todo lo que nosotros vamos a hacer al respecto de los niños, niñas y adolescentes. Y el primer principio es el principio o el derecho a la participación. Y esto está asociado a un cambio paradigmático, por así decirlo, que ha ido ocurriendo con el tiempo, en donde nosotros ya no hablamos de niños que son objeto de derecho, ¿ya? No hablamos del niño que necesita que el adulto lo proteja, donde el niño no tiene una opción de decir lo que le pasa o de incidir al respecto de las decisiones que se toman en su vida. Hoy día, ¿cierto? Hablamos de niños que son sujetos de derecho y desde ahí, ¿cierto? Que el derecho a la participación y no solamente una participación como conmemorativa en donde uno escucha lo que los niños quieren, sino que una participación asociada a una incidencia en la toma de decisiones es lo que está ahí muy patente en la ley de garantía. Como segundo principio tenemos el interés superior del niño y lo que nos está diciendo es que en la práctica toda decisión que se tome en las distintas esferas, ya sea en la particularidad de una vida de un niño o en un marco legal, ¿cierto?, donde estamos legislando o considerando una política pública para todos los niños de un espacio, de un territorio o de Chile, ¿cierto? Pensando tal vez en la globalidad, ¿cierto? Tiene que ir mirando siempre a generar y aportar hacia el interés superior de estos niños, niñas, adolescentes y lactantes. El tercer principio es el de autonomía progresiva y que tiene que ver con cómo nosotros acompañamos, acorde a las distintas etapas del ciclo evolutivo, a estos niños para que sean seres autónomos que sean capaces de manifestar sus decisiones y hacer ejercicio de sus derechos. Y el cuarto principio, que de alguna forma, ¿cierto?, está ahí y viene a ser muy interesante desde la ley de garantía, es que plantea la corresponsabilidad familiar. Si bien, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Este sistema de garantía nos mandata a nosotros, Estado, en este caso, o mandata al Estado, ¿cierto?, a generar acciones, también pone el énfasis en cómo la familia, en este caso los adultos, cuidadores, la sociedad, ¿cierto?, se articula para proteger de forma integral a los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Entonces, esta ley de garantía viene a responder, ¿cierto?, a la necesidad de efectivamente hacer visible y patente los derechos que están en la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y trae un concepto. Hasta esta ley, nosotros teníamos acciones específicas de protección para niños, niñas y adolescentes. Teníamos protección social que buscaba acompañar, ¿cierto?, a las familias y niños más vulnerables, protección reforzada, ¿cierto?, que iba en específico hacia niños con condiciones, ¿cierto?, que necesitan un acompañamiento en especial, ¿cierto? La protección especializada, que es aquella que ejerce en este caso el servicio de protección especializada asociada, ¿cierto?, a graves vulneraciones de derechos, y la protección jurídica, que es aquella, ¿cierto?, que está a dependencia del tribunal. Y desde ahí, ¿cierto?, esto era lo que existía. Hoy día tenemos protección integral. Y, y aquí es donde yo digo que el desafío es patente, ¿cierto? Y está ahí presente en el cuerpo de la ley, porque al ser protección integral, lo que nos dice la ley de garantía es que debemos generar acciones para que todos los derechos que están presentes en la convención sean garantizados, sean efectivos, sean cubiertos. O sea, en la práctica, nosotros desde Arica a Punta Arenas o a Tierra del Fuego, no sé, a la Antártida, deberíamos poder garantizar que los niños que están en este territorio puedan hacer goce pleno de los derechos que están presentes en la Convención. El segundo punto, y los voy a plantear desde los desafíos, ¿cierto? Es que se nos señala que no solamente, como en la lógica de la protección, ¿cierto?, más específica, vamos a hablar de proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Lo que nos está diciendo es que tenemos que proteger a niños, niñas y adolescentes de Chile sin focalizar, sin pensar en los más pobres, sin pensar tal vez en los que tienen alguna condición especial, sino que tenemos que pensar en todo estrato económico y en todo espacio de la sociedad en donde efectivamente se inserte un lactante, niño, niña o adolescente y desde ahí, ¿cierto?, cómo los incluimos y garantizamos ese ejercicio de derechos.
El tercer punto nos habla, ¿cierto?, de que el Estado, la sociedad, debemos tomar todas las medidas necesarias, y esto también, ¿cierto?, está ahí en la ley asociado a presupuesto, ahí la ley también habla al respecto, de manera gradual y continua para que efectivamente la protección integral sea una realidad en todo Chile. Y el último punto, ¿cierto?, nos indica que todos los poderes públicos deben estar articulados en pos de esta protección integral. Este sistema de garantía está compuesto, ¿cierto?, como por el Estado, y ahí pudiéramos mencionar, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría, Salud, Educación, ¿cierto?, nuestro propio Servicio de Protección, pero además está compuesto por la familia, está compuesto por la sociedad y tiene ahí una composición, y también se considera a los niños, niñas y adolescentes como miembros activos de este sistema de protección integral, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Hay consejos consultivos, hay espacios en los cuales los niños dan su opinión al respecto de las medidas que se están tomando, de cómo se está articulando la política pública asociada, ¿cierto?, a ellos mismos. Y bueno, este sistema se estructura primero en coordinaciones intersectoriales, ¿ya? Todo lo que se genera es la coordinación intersectorial, es por medio de coordinaciones intersectoriales, y tenemos distintas acciones en las cuales el sistema de protección integral debería operar. La primera es la promoción, ¿cierto?, asociado a los derechos, ¿cierto?, al conocimiento y goce pleno de esto, del ejercicio de estos derechos. Y la segunda es la prevención, ¿cierto?, asociado al tipo de vulneraciones. Y en el caso de tener niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, que han sido vulnerados en sus derechos, este sistema además debería articularse en la lógica de la protección y de la restitución de derechos. Ahora, esta ley de garantía, lo primero, como para ir esquematizando, es que nos genera este sistema de garantía de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y desde ahí los desafíos, ¿cierto?, que pone son muchos, ¿ya? Como les señalé. Y ese es el primer gran cambio. El segundo gran cambio que introduce es que, ¿cierto?, en la mayoría de los territorios hoy día en Chile, ¿cierto?, desaparece un programa que era del Servicio de Protección Especializada, que eran las oficinas de protección de derechos, ¿cierto?, las OPD, y eso desaparece y aparece las oficinas locales de la niñez. Las locales de la niñez no dependen del Servicio de Protección Especializada, ¿cierto?, sino que dependen de la subsecretaría, y no son programas propiamente tal, sino que son organismos, es un órgano del Estado, ¿ya? Y al igual, ¿cierto?, y ahí está en paralelo con los tribunales, porque el objetivo de las oficinas locales de la niñez es ejercer la protección administrativa. La protección administrativa es un mecanismo de respuesta inmediata, no judicial, que permite evaluar, detectar y abordar situaciones de vulneración de derechos. ¿Por qué se plantea hoy día, cierto, la protección administrativa y la protección judicial? Hasta el inicio, cierto, del funcionamiento de las OLN, las oficinas locales de la niñez, toda situación de vulneración de derechos, sin importar, cierto, de alguna forma la calidad o la situación en específico, pasaba a un tribunal, ¿cierto? Y había una alta judicialización de las causas, y desde ahí, ¿cierto? Hay distintos estudios que han ido demostrando, ¿cierto?, que es una medida efectiva en ciertos aspectos, y en otros aspectos termina siendo no lo más adecuado para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Entonces, a partir de la ley de garantía, en Chile se establece esta nueva forma de protección para niños, niñas y adolescentes. Sí, comentarles que las situaciones de las cuales se van a hacer parte la protección administrativa, las OLN y los tribunales son distintas. En la práctica, ¿cierto?, cuando nosotros contamos con un adulto disponible, deberíamos o podríamos acompañar desde la oficina local de la niñez. Ahora, si ese adulto no está disponible y necesitamos, por ejemplo, hacer una detención de la relación directa y regular, o sea, que ya no vea el niño a un adulto, o tal vez porque no hay ningún adulto disponible, necesitamos, ¿cierto?, que este niño ingrese a sistema de cuidado alternativo, ¿cierto?, a una residencia, ese tipo de situaciones sí o sí es solo de competencia del tribunal. Pero todas las otras situaciones que pueden ocurrir, ¿cierto? La oficina local de la niñez puede ser el órgano, ¿cierto?, que acompaña a la familia sin necesidad de abrir una medida de protección desde la lógica judicial. Ahora,
Sí, aquí también ocurre un cambio y es que, vuelvo a decir, hasta antes de que las oficinas locales de la niñez estuvieran en ejercicio, toda, todo niño, niña, adolescente, lactante que ingresaba al servicio de protección especializada, o la mayoría, porque igual habían unas pequeñas excepciones, ingresaba con una medida de protección. Hoy día puede ingresar ya sea con una medida de protección judicial o con una medida de protección administrativa, ¿cierto?, al servicio de protección especializada. Y ahí eso es un cambio de algo histórico, ¿cierto?, que ahora ya no es así. Entonces ahí pusimos ahí en la diapositiva, ¿cierto?, al servicio de protección al medio, porque de alguna forma, ¿cierto?, desde los dos entes van a derivar niños, niñas y adolescentes y sus familias a los espacios de intervención del Servicio de Protección Especializada. Entonces, a modo de resumen, señor, tenemos esta ley de garantía que nos está desafiando a que el país, tanto desde el punto de vista político, social, familiar, ¿cierto? Y individual, se organice y se establece para proteger integralmente y garantizar integralmente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y tenemos hoy día una nueva figura que es la protección administrativa ejercida por las oficinas locales de la niñez que son territoriales. Eso es súper importante, se determinan y se establecen en un territorio, por eso es que la mayoría de las oficinas locales, me parece que hay algunas que no, pero la mayoría están establecidas en las municipalidades, ¿cierto?, de las distintas comunas. em, y tienen que generar articulaciones, tienen que conocer su territorio, generar, ¿cierto?, coordinaciones específicas para las necesidades de los niños de ese territorio. Así que eso. Y ahora yo le voy a dar el pase, ¿cierto?, a mi compañera Yael Orellana, que va a continuar, ¿cierto?, con la siguiente parte de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Karencita. Bueno, tal cual nos indicaba Karen, bajo este marco, este alero de protección, con la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, ordena este servicio proteger y restituir derechos de los lactantes niños, niños y adolescentes que se encuentran gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, y desde ahí ordena y mandata poder contar con la oferta disponible para poder garantizar la satisfacción de sus necesidades, considerando siempre las características también de, de esta población de lactantes niños, niños y adolescentes. Entonces, desde ahí es que el Servicio de Protección Especializado cuenta en la actualidad con una oferta disponible, la cual abarca distintas líneas, que son la línea ambulatoria, la línea de cuidado alternativo, ya sea en cuidado alternativo familiar o cuidado alternativo residencial. Y además cuenta también con las líneas de fortalecimiento territorial. Y por otro lado nos vamos a encontrar también con la patita de adopción, que un poco más adelante mi compañera va a poder profundizar en relación a esto. Como les mencionaba, en la actualidad, la oferta con la cual nos encontramos es una oferta, la verdad es que es bastante ardua, no obstante, la cual también nos desafía de manera regular porque las criticidades y niveles de desprotección que atraviesa nuestro país, la verdad es que son cifras bastante alarmantes. Como bien ha mencionado nuestro director nacional del servicio, están naciendo menos niños de los que están ingresando en la actualidad al servicio. Entonces, de ahí nos encontramos con un desafío complejo, pero por el cual la verdad es que es importante poder ir trabajando, y desde ahí también es importante y desafiante el poder ir especializándolo en las distintas líneas. Karencita, si puedes avanzar, por favor. Como podemos observar acá en la presentación, podemos visualizar cifras actualizadas al mes de octubre del año 2025, en donde podemos encontrarnos con programas de diagnóstico, los cuales los voy a abordar un poquito más adelante en la presentación, con cifras como 12.638 ingresos.
Además, también nos encontramos con ingresos de programas de intervención desde la línea ambulatoria, de las diversas líneas ambulatorias, con un número, la verdad es que una cifra bastante alarmante también, de 92.928, lo cual abarca en la actualidad el 79.3% de la población que se encuentra siendo parte del servicio. Y por otro lado, también nos encontramos con los programas de familia de acogida y con programas de cuidado alternativo residencial. Karencita, ¿puedes avanzar? En el presente gráfico que pueden observar, podemos visualizar también cómo se concentra el mayor número de esta población total, en donde la región metropolitana abarca, yo creo que, no sé, por lo menos el 50% de los ingresos que se generan al interior del servicio de manera transversal por las distintas regiones. Entonces, en la región metropolitana podemos observar que es donde se concentra la mayor cantidad de ingresos y continuando luego la región de Valparaíso y luego la región del Biobío. En la actualidad, y como debe ser quizás de conocimiento de algunos de ustedes, el Servicio de Protección Especializado inicia el año 2021 y es la continuidad de la oferta que se desarrollaba en Sename. Servicio el cual deja su funcionamiento y el cual va a ser reemplazado por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, generándose también desde ahí una separación a través de ministerios. En la actualidad, el Servicio de Protección Especializado es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y el Servicio de Reinserción Social Juvenil va a quedar dependiente del Ministerio de Justicia. Bajo esta lógica y considerando el arduo camino que fue desarrollado por Sename, es que en la actualidad el servicio se encuentra en un tránsito y reconversión de su oferta actual. Entonces vamos a poder observar acá, Karen, si puedes avanzar, que dentro de la línea de acción de diagnóstico clínico especializado y casos de pericia, en la actualidad en la región metropolitana contamos con 24 DAM, los cuales son programas especializados a desarrollar pericias psicosociales, espacios a los cuales a través del Tribunal de Familia se realizan derivaciones con el propósito de poder contar con un despeje. Asociado a las características de cuidado que puedan tener los adultos a cargo del cuidado proteccional o como con la necesidad de poder contar como con alguna evaluación que nos pueda otorgar mayores antecedentes en profundidad en la capacidad de respuesta de cuidado que puedan tener estos adultos, ya sean familia extensa, familia o familia nuclear. En paralelo también nos encontramos bajo esta línea y bajo esta reconversión que se está dando en la línea de diagnóstico clínico y seguimiento de casos con los DCE, que en la actualidad son el espacio o los programas que generan como la puerta de entrada a la distinta oferta del servicio. Pero como fue mencionado, también nos encontramos en un espacio de tránsito. Entonces, en la actualidad nos encontramos con esta lógica de puerta de ingreso, en donde son estos programas los encargados de poder realizar los diagnósticos y poder definir el nivel de desprotección por el cual se encuentran los niños, niñas, adolescentes. Y en el caso desde ahí, ¿cuál sería la línea la cual se considera que requiere de abordaje para efectivamente poder trabajar esta situación o este reconocimiento de desprotección que se da? Y en la actualidad contamos con 11 programas de CE en la región metropolitana. Karencita, otra línea de acción con la cual tenemos es la línea de intervención ambulatoria, donde nos encontramos con los programas efectivamente ambulatorios. En la actualidad, y como mencionó Karen también al principio, estamos también como en este tránsito y cierre de las oficinas de protección de derechos, así que en la actualidad la región metropolitana solamente nos
contamos con 4 oficinas que se encuentran aperturadas y las demás en reconversión y en trabajo de ingreso de las oficinas locales de la niñez. Contamos también con líneas de intervención, las cuales van presentando abordajes según el nivel de desprotección que se pueda ir identificando o reconociendo por estas puertas de ingreso o estas instancias de diagnóstico, y desde ahí podemos encontrarnos con en la actualidad 63 programas de prevención focalizada, 15 programas de acompañamiento familiar territorial, las cuales tienen una orientación enfocada al trabajo familiar, al acompañamiento del trabajo familiar, el poder detectar cuáles son las situaciones de desprotección que se dan y cuáles son las habilidades quizás que se requieren como reforzar para poder efectivamente satisfacer el cuidado de los lactantes, niños, niñas o adolescentes. Por otra parte, también contamos con una línea que son los programas de intervención especializado o programas de intervención especializado también 24 horas, contando la región metropolitana con 6 programas. Y además dentro de este programa, como les indicaba, pueden ser programas de intervención especializados por sí solos o bajo la línea 24 horas, con adosados, que son programas de reinserción educativa y programas asociados también al abordaje del consumo problemático de drogas. Entonces, para el abordaje problemático de alcohol o drogas, tenemos en la región metropolitana en la actualidad 19 proyectos en funcionamiento y programas de reinserción educativa 22 en funcionamiento en la actualidad. Los programas de reinserción educativa me gustaría destacar desde ahí que el foco principal de ellos, efectivamente, como lo menciona su nombre, la reinserción educativa, poder acompañar cuando se encuentran estos rezagos amplios, quizá por edad o por deprivación sociocultural o por diversas situaciones, poder acompañar como para poder nivelar y desde ahí poder promover el ingreso quizás como al curso o el nivel que corresponda, evaluando también las necesidades y características que pueda presentar la población. Por otro lado, y desde la línea de reparación, contamos con 2 programas en la actualidad, que son programas orientados a jóvenes y adolescentes que han presentado en algún minuto algún carácter o alguna situación que se condice en la línea de algún abuso sexual. Es un poco complejo el nombre y es algo que también se ha levantado desde esta línea porque es estigmatizante por sí solo. Pero efectivamente en la actualidad se proyecta también el poder ajustar también estos trabajos y estas líneas también desde el nombre que va construyendo también como realidades. Contamos con una oferta de programas orientados a la discapacidad, que es PAT Los Almendros, que es solamente uno que está en la región metropolitana, que tiene como foco principal el acompañamiento ante necesidades específicas, principalmente como cognitivas, el poder insertar y desde ahí poder acompañar también el trabajo quizás como a la vida independiente o en la focalización o inserción dentro del territorio, del poder contar como con manejo al interior del territorio. Y además dentro de esta línea contamos en la actualidad con una oferta de 67 programas. Ahí avanzó la Karencita, que dejé de ver, perdón. Bueno, pero eran 67 programas de reparación asociados a la reparación y maltrato cuando ocurren situaciones o causales de ingreso asociadas a situaciones de negligencia, maltrato o abuso físico o como de este tipo de características para desde ahí poder ir generando el acompañamiento y las instancias de reparación que se requieran según las necesidades y características. Karen, ¿puedes avanzar? Por otro lado, nos encontramos también con la línea de acción de intervención en línea de cuidado alternativo. Y desde ahí destacar que dentro del servicio de protección, el cuidado alternativo se orienta y define de 2 formas. Está por un lado el cuidado alternativo familiar, en donde nos vamos a encontrar con los FAES, que son los programas de familia de acogida especializada.
Y en la actualidad, en la región metropolitana, contamos con 2 programas de FAE, Administración Directa, y 33 de oferta de colaboradores, cubriendo desde ahí los distintos territorios de la región metropolitana. Y por otro lado, Canecita, si puedes volver a avanzar, nos encontramos también con la intervención en cuidado alternativo residencial, en donde se está actualizando también esta instancia, ajustándose siempre a modelos más pequeños, bueno, como con todo este trayecto y cambio también de paradigma que se le ha dado a la protección integral, y bajo diversos estudios también que se han realizado, se apunta a poder contar con proyectos más pequeños, más disminuidos, para que la atención sea más especializada y específica en virtud de las necesidades que se puedan ir presentando, para que desde ahí también se puedan ir realizando las acciones de acompañamiento. Recordando que uno de los primeros objetivos de este tipo de espacios, que son las residencias, va a ser siempre la restitución de derechos. Entonces, si bien en algún minuto un tribunal de familia interpone una medida de protección e indica que deben ingresar a un espacio proteccional residencial, es importante que los equipos que se encuentran en estos espacios realicen acompañamiento y orienten su trabajo al despeje para la restitución del derecho a vivir en familia como primer objetivo, y desde ahí poder ir trabajando en instancias de manera paralela otros objetivos asociados, como lo son objetivos asociados a la reparación, al acompañamiento o preparación también para la vida independiente. Desde ahí también comentarles de que los modelos de acompañamiento en cuidado alternativo residencial se han ido actualizando y han ido incorporando nuevas miradas. Si bien los sujetos de protección del servicio se mandatan por la ley hasta los 18 años de edad, 17 años, 11 meses, 29 días. En la actualidad, bajo la lógica de cuidado alternativo residencial, lo que plantea el servicio es que los jóvenes adolescentes que se mantengan bajo el alero de un espacio residencial pueden mantenerse hasta los 24 años en este tipo de espacio, mientras ellos mantienen en curso sus estudios, independiente del nivel que sea este. Y desde ahí también incorporando nuevas instancias, como son instancias también de la preparación para la vida independiente o casas compartidas, que es una lógica, la verdad, como proyectiva y desafiante con la cual nos encontramos en la actualidad. Entonces, desde ahí, bajo esta lógica, quisiera destacar como los distintos modelos que se mantienen en la actualidad, como son las residencias para niños, niños y adolescentes con discapacidad, residencias de protección para mayores. Cuando hablamos para mayores, hacer mención también que nos referimos a población sobre los 14 años de edad. Contamos también con residencias de vida familiar adolescente, pensadas y consideradas también una población desde los 14 años en adelante. Y además también contamos con una oferta residencial para lactantes. Y hacer mención también ahí de que si bien la ley mandata que no debiesen existir residencias para lactantes en la actualidad, porque lo ideal sería que toda situación de desprotección de lactantes o niños de entre los 0 y 3 años, pues sea asumida por familias de acogida cuando efectivamente se detecta alguna situación de desprotección. En la actualidad, la verdad es que no están las condiciones, no contamos con el número de familias suficientes como para que no se puedan dar este escenario, y es por eso desde ahí que se están realizando distintas campañas también como para poder ir fortaleciendo estas alternativas y poder en algún minuto efectivamente guiarnos en realidad como por lo que mandata la ley, de que no existan residencias para niños menores de 3 años. Contamos además con residencias de administración directa. En la actualidad contamos con 11 residencias de administración directa, las cuales están separadas también por rangos de edad, adolescencia temprana. Y en la actualidad además contamos con un modelo de residencia de alta especialidad que es la RAE,
que es un espacio que fue creado o visualizado también desde Sename, el cual transita este servicio, el cual estaba pensado como una instancia de acompañamiento post situaciones de hospitalización que puedan cursar los niños y adolescentes. Y en la actualidad nos encontramos en pleno proceso también de cierre y reconversión de nuestra querida Casa Nacional del Niño, la cual lleva, no sé, aproximadamente 150 o 200 años. Si no me corrigen ahí después la fecha, pero la verdad es que son muchísimos, muchísimos los años y hasta hace muy poco también estuvimos como en celebración de la cantidad de años que la cual lleva transitando Casa Nacional del Niño. Karencita. Y finalmente, bajo esta línea de acción de programas de cuidado alternativo residencial, nos encontramos con la lógica integrada, la cual está transitando con las nuevas residencias, que son residencias terapéuticas integradas para adolescencia temprana y para segunda infancia. Y desde ahí comentarles que como principio fundamental un poco de este nuevos espacios que se están pensando, se basan y orientan principalmente en poder generar residencias o espacios emocionalmente seguros. Y cuando señalamos el concepto de emocionalmente seguros, lo orientamos principalmente en poder contar con espacios más pequeños, con una dotación más disminuida para poder entregar una atención más personalizada según las necesidades y características que se presenten, para poder desde ahí desarrollar también intervenciones al acompañamiento que requieran en términos familiares, territoriales, comunitarios, en poder contar también con profesionales especializados para poder ir dar respuesta, pensando de que la recuperación se co-construye desde lo interventivo y desde lo cotidiano, bajo esa lógica. Entonces son espacios los cuales contemplan todo esto, además de instancias de infraestructura que sean acorde para también poder cubrir y entregar espacios de comodidad que se puedan ir brindando según la población, como mencioné, de adolescencia temprana o de segunda infancia. Entonces, esa es más o menos como en la actualidad la oferta programática con la cual contamos en el servicio y encontrándonos también con un desafío constante que es la transición a la transformación de la oferta, en donde los voy a dejar con mi compañera Jenny. Jenny Margarita Pérez, donde nos va a poder comentar y profundizar un poquitito más sobre la transición y la oferta actual. Muchas gracias, Yael, por tu pase. Hola a todos y a todas. Tal como comentaron mis compañeras anteriormente, estamos en un proceso de transición, el cual está con algo a la base muy importante que tiene que ver con una ley de garantías, que primera vez en Chile que tenemos un marco normativo que se pronuncia en relación a las niñeces y adolescencias de nuestro país. Desde ahí, ¿puedes avanzar, Karen, por favor? Desde ahí es importante comentarles que en esta transición y en este como cambio de modelo, de intervención, de programas, eh, tiene que ver también con un cambio profundo en el paradigma, ¿ya? Con estos lentes que tenemos que tener para poder mirar, analizar y ejecutar una intervención con los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulneración. Desde ahí, como haciendo como un barrido histórico, hemos pasado desde momentos donde efectivamente el niño, niña y adolescente era un objeto de control, de calidad, y el Estado ejercía un rol más bien tutelar, ¿cierto? Luego ya con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado toma las riendas del asunto y más bien se presenta como un garante de derecho y desde ahí se renuevan y se formulan también las políticas de infancia en nuestro país
que pretenden, por una parte, identificar al niño y adolescente como centro de un proceso interventivo y así también empieza a incorporar de alguna manera a los grupos familiares de estos niños y adolescentes que por varios años atrás, en este modelo tutelar, habían sido más bien excluidos. O sea, el Estado sacaba a los niños del espacio familiar y no había ningún proceso terapéutico o de trabajo en particular con ese grupo familiar de los niños y adolescentes. Entonces, vamos avanzando en esta transición, ¿cierto? Donde vamos incorporando distintos componentes o dimensiones para el trabajo de la protección con los niños y adolescentes hasta el día de hoy, que tenemos un marco normativo que está basado en dimensiones, ¿ya? Y aquí ustedes muy bien pueden ver en la lámina donde hacemos un paralelo entre lo que existía antes de comenzar o dar el inicio al servicio de protección especializada, ¿cierto? Y también así como lo mandata la ley de garantía. Antes estábamos basados en la clasificación del nivel de complejidad. Eso quiere decir que solo nos enfocábamos principalmente en la situación de vulneración de derecho por la cual el niño ingresaba a ser partícipe de un programa de protección, ¿ya? Entonces, quien mandataba el proceso interventivo era la situación de vulneración de derecho. Si bien había un trabajo con el grupo familiar y con el entorno, más bien toda la intervención estaba basada en la reparación como tal de la situación de vulneración, ¿ya? Y habían distintos niveles en los cuales se categorizaba la intervención, las cuales eran un nivel de intervención baja, media y alta, ¿ya? Es así como pasamos y transitamos al cambio de paradigma, ¿cierto? Desde la intervención de la protección especializada, que está basado en 4 dimensiones principales, ¿ya? Donde pone al centro la situación del niño o niña adolescente. Después voy a profundizar un poquito más en cada una de estas dimensiones, donde también incorpora de manera importante, ¿cierto? Las capacidades de cuidado de la familia o del adulto a cargo, ¿ya? Y también, por supuesto, no podemos dejar de lado las situaciones y las características de la violencia o de la situación de maltrato que ha sufrido este niño o niña adolescente. Y otra patita importante que también viene como mandatada desde la ley de garantía es la característica de las capacidades del entorno, ¿ya? Estas 4 dimensiones nos permiten de alguna manera poder identificar en qué nivel de desprotección hoy día se encuentra el niño o niña adolescente, ¿ya? Hoy día no hablamos de la situación de vulneración como tal, si bien la reconocemos, la trabajamos, hoy día hablamos de niveles de desprotección, ¿ya? Y ahí me uno o hago match con lo que la Karen a un inicio hablaba de las oficinas locales de la niñez, que pretende dar esta protección administrativa, y quiere decir que cuando hay un niño, una niña o un adolescente o un lactante que se encuentra en una situación de desprotección, o sea, quiere decir que hay alguna dificultad en estas, hay una situación de violencia, hay una situación y un impacto en el desarrollo biopsicosocial del niño ni adolescente producto de esta situación de violencia, ¿cierto? Y las capacidades de cuidado de la familia y del adulto no están disponibles para dar un piso mínimo de protección, podemos decir que el niño se encuentra en una desprotección, ¿ya? Inicial, intermedia o avanzada. Y ahí se hace cargo la protección especializada y hacemos esta transición de la oficina local de la niñez a una intervención de algún programa nuestro del Servicio de Protección Especializada, ¿ya? ¿Puedes avanzar, Anel? Y desde ahí, ¿cómo profundizamos en esta línea, en estas 4 dimensiones que son tan importantes para poder diagnosticar y para poder también profundizar y ejecutar nuestros procesos interventivos? Es donde podemos poner el lente y la lupa en estas características de la situación de vulneración. Hoy día no solo nos vamos a centrar en la tipología del maltrato, ¿ya? O sea, no solo nos vamos a ¿cómo se llama? A poner atención en el tipo de vulneración, que podría ser negligencia parental,
explotación sexual infantil, ¿cierto? Abuso en la esfera de la sexualidad, etcétera. Los tipos de maltrato y de situaciones de vulneración. Sino que también nos vamos a concentrar en cuál fue la intensidad de esta situación de vulneración, ¿ya? O sea, entramos en una profundización mayor en el análisis de esta característica de la situación de vulneración. También cuál es la frecuencia a la cual estuvo expuesto este niño o niña adolescente a esta situación de vulneración y cuál fue la circunstancia, ¿ya? Porque es fundamental identificar cada uno de estos 4 puntos, dado que eso nos puede permitir reflexionar en relación a cómo va a estar impactando el desarrollo biopsicosocial del niño y adolescente de acuerdo a estas 4 características. Es fundamental reconocer la situación actual del niño o niña adolescente y lactante, ¿cierto? Uno, primero que todo, poniendo énfasis en identificar si están satisfechas o no están satisfechas sus necesidades, ¿ya? Luego, cómo esta situación de violencia y maltrato ha impactado en el desarrollo biopsicosocial del niño, ¿ya? En todas las áreas del desarrollo. Y cuáles son los factores de riesgo que presenta el niño hoy día en la actualidad y cuáles son los factores protectores también que hoy día están presentes en este niño o niña adolescente. Uno de los factores de riesgo, por ejemplo, podría ser lisa y llanamente que es un lactante, ¿ya? ¿Por qué me podrían preguntar? ¿Por qué? Porque un lactante tiene mayor, hay una brecha ahí en la comunicación de lo que le está pasando, por ejemplo. Entonces no nos podría manifestar de una manera más clara lo que le está sucediendo, si está siendo víctima de maltrato o de negligencia parental. Entonces es una banderita roja para nosotros como sistema de protección integral. Y ahí, ¿cuál es la lupa que nosotros vamos a implementar, ¿cierto? El hacernos los expertos en poder identificar cómo están los hitos del desarrollo de ese bebé. ¿Cuál es el impacto que esta vulneración de derecho ha generado en el desarrollo neurobiológico de este bebé, ¿cierto? Y ahí nos va dando ciertas señales de que efectivamente hay una situación de maltrato y hay un impacto que está generando alguna situación de trauma en este lactante. También es importante poder reconocer las trayectorias de vida y puntos de quiebre o crisis en la vida de los niños y niñas adolescentes. ¿Por qué hablo de trayectorias vitales? Porque no necesariamente un niño que hoy día tiene 14 años y que ha sufrido y ha vivenciado la violencia y el maltrato de manera permanente, con una frecuencia importante, con una intensidad alta, ¿cierto? No necesariamente hoy día él, a propósito de este impacto en su desarrollo de su neurodesarrollo, lo más probable es que quizás uno tiene 14 años, pero no acude como un niño de 14 años, ¿cierto? Porque hay una condición en particular que tiene que ver con este diagnóstico de trauma complejo del desarrollo, ¿ya? Entonces, por eso es importante también ver cuál es la trayectoria vital del niño, para poder instalar desde ahí un proceso interventivo coherente a las necesidades de ese niño en particular. Las capacidades de respuesta de los cuidadores son fundamentales, ¿ya? Nosotros nos tenemos que, la idea es poder identificar cuáles son las respuestas a las necesidades de estos cuidadores, cuál es el nivel de respuesta que están dando a las necesidades de este niño o niña adolescente, cuál es el grado de colaboración también en el proceso interventivo, ¿ya? Y cuáles son los recursos, ¿ya? Históricamente en la protección de niños y niñas adolescentes, eh, hemos trabajado con la familia, pero hemos sido también muy castigadores con los grupos familiares, ¿ya? Y desde ahí nos ha costado poder reconocer los recursos y las fortalezas que tienen los grupos familiares. Entonces hoy día el cambio de paradigma va en esa mirada, en poder reconocer las fortalezas también y los recursos, y con eso trabajar. También es importante las características del contexto y el entorno. Desde ahí, cuál es el soporte de redes familiares que tiene este grupo familiar y este niño, niña y adolescente. Cuál es el soporte de redes comunitarias, ¿ya? Que ahí podríamos identificar algunos factores protectores y también factores de riesgo, porque puede ser que no existan redes comunitarias o que estén limitadas en el territorio. Y también cuál es el soporte de red intersectorial,
donde también podemos identificar que hay factores de riesgo y protectores, porque puede ser que alguna oferta del sistema público o del sistema privado, ¿cierto?, no exista en el territorio y eso nos limite poder avanzar con algunos procesos interventivos. Cada una de estas dimensiones, ¿cierto?, nos van a permitir poder identificar el nivel de desprotección del niño o niña adolescente. La característica de la situación de vulneración nos va a permitir tomar decisiones respecto a la solicitud de las medidas de protección o modificar las medidas cautelares, por ejemplo, en los casos que ameriten. La situación del niño o niña adolescente nos va a permitir tomar decisiones respecto a las necesidades de intervención del niño o niña adolescente y activar prestaciones necesarias para poder satisfacer algunas necesidades que estén en relación al impacto del desarrollo biopsicosocial. Las capacidades de respuesta de los cuidadores nos permiten también tomar decisiones respecto a la posibilidad de intervención y acompañamiento de los adultos a cargo. Y por supuesto que en el tema del contexto y el entorno, poder activar las redes disponibles para poder satisfacer las necesidades de todo este grupo familiar. ¿Karen? Y con este análisis de estas 4 dimensiones podemos identificar, ¿cierto? Y podemos decir que tenemos 3 niveles de desprotección. O sea, hoy día el Servicio de Protección Especializada ha determinado que tenemos 3 niveles de protección: desprotección inicial, desprotección intermedia y desprotección avanzada. Todo este análisis en bajo a distintos modelos teóricos que acompañan nuestros lineamientos técnicos para poder determinar y hacer un diagnóstico más en profundidad de cuáles son las situaciones o las características de estas dimensiones que van a permitir darnos la señal de qué nivel de desprotección se encuentra el niño o niña adolescente. Ahora, cuando hablamos de desprotección avanzada, como para que a ustedes les quede más bien claro, tenemos ahí a los niños y niñas adolescentes que hoy día no tienen ningún adulto que les permita un nivel de protección mínimo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, los niños que hoy día se encuentran en espacios de cuidado alternativo residencial, se encuentran en una desprotección avanzada, ¿ya? Porque no existen adultos que tengan las capacidades de cuidado por el momento de poder asumir, ¿cierto?, la protección de ese niño. La desprotección intermedia está alineada principalmente a la oferta programática, donde existe un trauma complejo del desarrollo y donde se ha ido cronificando las situaciones de vulneración, donde si bien hay adultos responsables y cuidadores que hoy día están entregando un nivel de protección, pero que sí necesitan un apoyo especializado de profesionales en particular, ¿cierto? Por ejemplo, podemos acá tener los PRM, que hoy día es como la oferta actual que tenemos, ¿cierto? Eh, perdón. Podríamos tener también aquí entre intermedia y avanzada los programas de cuidado alternativo familiar, ¿ya? Podríamos tener también entre esta de protección intermedia y avanzada los programas de explotación sexual infantil. Y, por ejemplo, en la desprotección inicial, podríamos tener a niños y adolescentes que hoy día se encuentran en una desprotección, bueno, valga la redundancia, inicial, donde si bien hay situaciones de violencia y maltrato, que tienen una intensidad a lo mejor menor, ¿cierto? Que la frecuencia no ha sido la mayor y que tienen adultos con capacidad de cuidado y que necesitan un acompañamiento, ¿cierto? Desde una línea de la agencia personal, desde la mentalización, tanto como los niños, niñas y adolescentes como sus familias, y que, por ejemplo, aquí podrían estar encasillados los programas que hoy día tenemos vigentes, los PPF, el programa FT, donde efectivamente son como los programas de inicio en lo que significa la protección especializada. ¿Karen? Bueno, y aquí ya, a partir del mayo del 2023, la ley establece la creación la ley que establece la creación del servicio, ¿cierto?, indica que tenemos que trabajar la oferta programática a partir de 5 líneas estratégicas: el diagnóstico clínico especializado y pericias, las intervenciones ambulatorias de reparación,
el fortalecimiento y vinculación, el cuidado alternativo y la adopción. ¿Karen? Entonces aquí quisimos hacer un paralelo de lo que tenemos hoy día como oferta y en qué nos deberíamos transformar. Ya, si bien ahí ya él ya les comentó cuál es la oferta actual que está vigente, hoy día desde la línea Sename tenemos programas que hemos heredado, ¿cierto? Líneas programáticas que hemos heredado y que se van a ir transformando a medida del tiempo. Por ejemplo, el DAM, que es un programa de diagnóstico que diagnostica principalmente a los adultos que pudiesen ser eventualmente cuidadores o que están siendo cuidadores de los niños y adolescentes. Ya va a dejar de existir y en este momento estamos en transición a que se transforme en un diagnóstico clínico especializado, ¿ya? Ese diagnóstico clínico especializado no es una evaluación solo de los adultos, sino que de cómo esta diada va funcionando en son de la protección del niño ni adolescente, en son de la satisfacción de las necesidades de este niño ni adolescente. Y la pericia que principalmente se enfoca en el análisis y en el diagnóstico de estos adultos que pudiesen ser cuidadores o que son los cuidadores actuales. Aquí tenemos las intervenciones ambulatorias que tenemos hoy día como vigentes, ¿cierto? En la línea Sename y que estamos transitando a la línea del Servicio de Protección Especializada. Estos programas de prevención focalizada y programa para la discapacidad están transitando, ¿cierto?, a los programas de acompañamiento familiar territorial, que hoy día están vigentes, no en todas nuestras comunas de la región metropolitana y no todas las comunas del país, pero ya estamos transitando. El cual tiene como línea transversal también un programa de prevención focalizada que tiene que ver con una mirada más bien territorial en el intersector y en las comunidades cercanas como el grupo familiar. También está el programa de reparación de maltrato, que son los PRM, programa de intervención especializada, que es el PIE. Estos programas van a transitar a los programas de intervención reparatoria. Y los programas de conductas abusivas sexuales, el PAS, el programa de niño y adolescente en situación de calle y el programa de explotación sexual infantil van a transformarse y van a transitar al programa terapéutico especializado. O sea, hoy día ya no vamos a enfocarnos en la situación de vulneración en particular, ¿ya? Porque ustedes ven aquí los programas que tenemos, la gran mayoría está enfocado en una situación de vulneración. Aquí el enfoque va a ser en niño, niña, adolescente, estas 4 dimensiones, ¿cierto? Y va a estar especializado en lo que significa el trauma complejo en el desarrollo, ¿ya? Cada uno de estos programas tiene una línea transversal, que es el programa de prevención focalizada, perdón, y esto tiene que ver con cómo apoyar a las familias en la agencia personal y en el desarrollo de competencias para la activación de las redes, el buscar oportunidades y apoyo en el intersector y en las redes comunitarias. En relación a la línea de cuidado alternativo, tenemos distintos programas en la línea de cuidado alternativo, ahí ya él se los comentó anteriormente. La familia de acogida especializada se mantiene la misma línea, ya con algunos cambios en las modalidades de las orientaciones técnicas. Las residencias se transforman ya en residencia por curso de vida, ¿ya? Donde vamos a tener residencias, no sé, de 4 a 8 años, de 8 a 13 y de 14 a 18. Además, se mantiene la residencia para niños y niñas adolescentes en situación de discapacidad y se mantiene también las residencias de madres adolescentes porque tiene otro foco de intervención en ese proceso de cuidado alternativo residencial. Y la línea CREAT se está transitando, ¿cierto?, a transformarse en la residencia familiar de administración directa por curso de vida. Ustedes saben que nosotros tenemos residencias de organismos colaboradores y residencias de
nuestra propia administración directa del Estado. Karen. Y la última línea, que es la línea de adopción, se mantiene la línea de adopción y se mantiene a través también de su programa de intervención y preparación del niño, niña, adolescente con familia alternativa, que es el programa PRI, ¿ya? Que es poco conocido en el mundo social, ¿cierto? Pero existe un acompañamiento como tal a los niños, niñas, adolescentes en este tránsito, desde pasar de un cuidado alternativo residencial a establecer el derecho a vivir en familia, ¿cierto? Desde la línea de la adopción. Y esos serían los modelos que hoy día tenemos como vigentes y que estamos en transición a lo que significa la línea de protección especializada. Muchas gracias por la atención, por las preguntas, porque estoy viendo que hay hartas preguntas ahí en el chat también. Muy bien, muchas gracias, Yeli. Excelente presentación. ¿Ya? Sí, hay varias preguntitas. ¿Eh? Bueno, por el tiempo no las vamos a poder tocar todas, pero yo estaba leyendo aquí una muy interesante. Voy a partir por una que, Berito, voy a partir por usted, ¿ya? Lo que pasa es que de todas las consultas que estaban ahí, hay una como bien interesante que tiene que ver con migración. Y como estamos en un proceso, usted sabe, eleccionario, que de alguna manera lleva hacia consulta en el tema, ya yo creo que es buena hora hacerla. Mira. Dice así, no, este no es. Uy, se me perdió, Berito. Acá. Acá. Se han detectado prácticas institucionales que reproducen discriminación hacia la infancia migrante, quizás de forma no intencional y como las instituciones y sus profesionales pueden revisar críticamente para superarla. O sea, cómo las instituciones y los profesionales pueden revisar críticamente, ¿cierto?, para poder superarla. Eso en el marco de lo que el sentido, obviamente, ¿cierto?, de la invitación de cierto candidato a dejar el país y que decía que específicamente, obviamente, ¿cierto?, estaba poniendo más énfasis en la nacionalidad que en los derechos de protección del niño. Por eso que era Berito hacía esa consulta. Como, ¿cierto?, a través de los programas, de esta rearticulación que están haciendo ustedes del programa, ¿cierto?, se enfatiza o se protege lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los derechos del niño. Sí, ahí yo quisiera partir ahí, si mis compañeras me complementan. La convención, el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño establece la no discriminación. Desde ahí ya tenemos un piso, ¿cierto? Desde el cual, ¿cierto? Consideración de todo lo que hablábamos, de que Chile ratificó la convención, de que tenemos, ¿cierto? Una ley de garantía que viene a decir que esto va a ser, ¿cierto? Real en nuestro territorio. Tenemos un piso legal sobre el cual establecer, ¿cierto? Y también ahí en consideración de lo que señalaban al respecto de ciertas posturas políticas, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice qué es lo que es real que se puede hacer y qué es lo que no es tan real, ¿cierto? Y al respecto de las formas en las cuales, ¿cierto? Las instituciones y profesionales, ¿cierto? Revisan estas prácticas para poder irlas superando, el primer espacio, ¿cierto? Tiene que ver con el acompañamiento. El servicio realiza distintas formas de acompañamiento y algunas que están en revisión a los distintos programas en consideración de que nosotros no podemos vulnerar ninguno de los derechos que están en la Convención del Niño. No podemos vulnerar este ni ninguno de los otros porque en la práctica, ¿cierto? Estamos como garantes de derechos, ¿cierto? Y desde ahí que se acompañan los procesos de intervención desde la lógica de lo que hace la supervisión técnica, ¿cierto? Que son compañeros, ¿cierto? Que también trabajan en el servicio. Nosotros hacemos asistencia técnica y acompañamos también desde el desarrollo de los procesos. Y está la otra patita, ¿cierto? Que Paulita mencionaba al principio, que es la transferencia técnica y ahí cómo la capacitación, ¿cierto? Puede poner herramientas, ¿cierto? Para poder ir ampliando la mirada y generando estrategias en pos de garantizar este y todos los derechos, ¿cierto? No solamente desde la intervención, sino como todos los profesionales que trabajan en los distintos espacios de intervención del servicio son garantes de derechos. O sea, como desde personas, desde la práctica y desde la intervención con la familia. Entonces, desde ahí el servicio, ¿cierto? Tiene formas, ¿cierto? Para poder ir abordando lo que obvio hay que irlas perfeccionando, modificando, pero en la práctica nos permiten, ¿cierto? Ir detectando si efectivamente este o cualquier otro derecho, ¿cierto? Termina siendo vulnerado por algún profesional y efectivamente hay prácticas que ir revisando y desde ahí la capacitación
que como decía Paola, es una innovación de la ley que crea el Servicio de Protección Especializada porque nos dan un presupuesto para capacitar a todos los profesionales que trabajan en los organismos colaboradores, ¿cierto? Es una herramienta muy útil para abordar esta temática y muchas otras que se nos presentan al respecto del ejercicio de la protección especializada. A lo que menciona Karen, a que dentro de las diversas líneas de acompañamiento que se desarrollan al interior del servicio, eh, todas estas líneas se complementan con enfoques transversales que se establecen dentro de la intervención como un margen que debe estar en todas las líneas programáticas que pudimos mencionar. Y dentro de estos enfoques transversales se encuentra la necesidad de trabajo también como con familias migrantes, el poder considerar los orígenes, perdón. Y desde ahí también establece, bueno, enfoque de derecho, enfoque de curso de vida, dentro como de otros, siendo esto como la línea base que efectivamente se debe guiar o orientar las diversas intervenciones de las líneas programáticas. Perfecto. ¿Ya? Tenemos otra consulta que es de Belén Burgos, si no me equivoco. Y ella consulta, ¿se está pensando en abrir más licitaciones para el fortalecimiento familiar versus aumentar los cupos por proyecto licitado? ¿Ya? Y también dice, y respecto a los PF, ¿se incluirán en una línea de acción de acompañamiento de otras líneas? ¿Cómo van a fortalecer ese programa de PF? Ya, ahí le respondo a la Belén. Efectivamente, las licitaciones se tienen que abrir, o sea, tenemos un mandato de aquí a 5 años, Karen, 5 años, ¿cierto?, de modificar toda nuestra oferta programática, o sea, de todos estos programas que vimos que heredamos de Sename, debemos modificarla toda esta línea de servicio de protección especializada que ya les comenté. Entonces, sí se tienen que abrir nuevas licitaciones durante los próximos años para que en definitiva todo se transforme a esta línea de PPF, se transforme a acompañamiento familiar territorial, ¿ya? Y dice, ¿se incluiría una línea de acción de acompañamiento de otras líneas? ¿Cómo van a fortalecer este programa? Es que el programa de PPF ya va a dejar de existir, ¿ah? Va a dejar de existir. Entonces, el fortalecimiento y todo lo que tiene que ver con recursos, lineamientos técnicos, normativas técnicas, van a estar orientadas a la incorporación de los programas de acompañamiento familiar territorial. Ya, tengo una consulta acá que es de Jonathan. Jonathan indica, dice, muy buena tarde, un gusto compartir esta instancia. Mi nombre es Jonathan y me gustaría consultar lo siguiente. ¿Cómo se complementa o no el diagnóstico clínico especializado con los informes de peritaje externo cuando lo pide el tribunal, según la experiencia? Ya, ahí comentarte, Jonathan, que responden a preguntas psicojurídicas distintas, ¿ya? En la práctica, ¿cierto? Lo que está preguntando el tribunal cuando envía a un niño a evaluar a DCE, si es que hay desprotección o no. Y si es que existe desprotección, ¿cuál es el programa del Servicio de Protección Especializada que puede acompañar de mejor manera ese nivel o esa desprotección que existe? ¿Ya? Entonces, lo que va a resolver el DCE es qué desprotección, si es que hay o no, qué nivel, de acuerdo a lo que nos compartía Jenny, y desde ahí, qué proyecto del servicio, qué línea va a acompañar de mejor manera a este niño y a esta familia. Los informes de peritaje externo responden a una pregunta psicojurídica, ¿cierto? Que el tribunal tiene tal vez asociada a competencias parentales o alguna u otra situación, ¿cierto? Que el tribunal quiere resolver, que no es resorte del DCE. El DCE no evalúa competencias parentales, no evalúa adultos solos, solo evalúa en consideración de un niño a los adultos, ¿cierto? Que están y cómo estas habilidades del cuidado, que ahí nos comentó Jenny, ¿cierto? Responden o no a las necesidades específicas de este niño. Entonces, en la práctica son cosas distintas, el juez puede tenerlas a la vista, ¿cierto? Pero el objetivo del DCE no es responder a la pregunta psicojurídica, sino que responder a si es que hay desprotección y cuál es el nivel de esta y qué programa va a acompañar desde la oferta del servicio. Eso.
Karencita, y desde ahí también agregaría de que si bien tal cual dices tú, que respondan a preguntas psicojurídicas distintas, la idea o un poco el desafío también de esto cuando nos encontramos en estos escenarios es poder prever y que finalmente el insumo que ya esté sea eso, algo como para poder ir complementando y desde ahí poder anticiparse un poco a posibles situaciones de revictimización secundaria que se puedan ir dando. Perfecto, ¿ya? Tenemos yo creo que la última pregunta ya para poder cerrar el ciclo, de Carla Viviana Polanco, me parece que el apellido, no considero bien, y dice la siguiente. ¿Cuál es la evaluación del servicio del funcionamiento de la nueva oferta de CE, AFP y PF, considerando su articulación con la Judicatura de Familia? Y en este mismo sentido, ¿cuál es la opinión de la articulación con las OLN con esta nueva oferta y la ya existente? ¿Quién responde? No. Sí, estaba pensando lo Todas, mismo. todas. Mira, no existe todavía, no tenemos un informe evaluativo de las nuevas líneas programáticas, ¿ya? Si bien se han hecho evaluaciones y diagnósticos de la implementación de la nueva oferta, que son estos dos programas en particular, que es el diagnóstico clínico especializado y el acompañamiento familiar territorial, ¿ya? Con prevención focalizada. Eh, Como toda oferta nueva y como todo cambio, exige cierto análisis en profundidad y también una autocrítica interna, ¿ya? Desde ahí se han ido propiciando espacios de evaluación de estos procesos donde se han hecho algunas sugerencias a modificar algunos puntos claves de los procesos, específicamente del diagnóstico clínico especializado, más no de la AFT. Eh, y no solo con los propios proyectos, con la línea programática, sino que también con tribunales de familia, por ejemplo, o también con las oficinas locales de la niñez, que les toca mucho articularse con los diagnósticos clínicos especializados. Entonces, desde ahí se han tomado los distintos puntos, los distintos análisis de todo este como intersector, ¿cierto?, en relación a la ejecución del diagnóstico clínico especializado y efectivamente se han tomado algunas directrices, o sea, hoy día, por ejemplo, en la región metropolitana no hemos abierto ningún otro DCE, porque estamos esperando también que madure el programa y así también en otras regiones del país. Así que por lo tanto, por el momento, no tenemos un informe formal de una evaluación como tal del servicio al funcionamiento de estos programas, ¿ya? Y en relación a cómo esto se articula con las oficinas locales de la niñez, mira, al ser el servicio de protección especializada y estos programas nuevos, ¿cierto? En la línea programática de la protección especializada y también las oficinas locales de la niñez, un ente del Estado en marcha, recién en marcha, eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque nos estamos conociendo, porque hay que ser sincero en esto. Nos estamos conociendo nuestros propios lineamientos, ¿cierto?, de cada uno de los programas, así como también las oficinas de locales de la niña también están identificando cuáles son sus necesidades, identificando cuál es la línea de intervención que tienen que llevar para no confundir y no sobrepoblar de intervenciones también a los grupos familiares. Entonces, estamos en ese proceso de articulación. Nosotras como equipo hemos instalado algunos circuitos de protección a nivel territorial donde existen oficinas locales de la niñez y los hemos invitado a participar para que podamos traspasar conocimientos y aprendizajes, ¿cierto?, de manera colaborativa y de crear comunidades también de aprendizaje y así como también poder establecer cuáles son nuestros límites, cuál es el límite de intervención de las oficinas locales de la niñez y cuál es también nuestro límite de intervención o dónde partimos nosotros. ¿Ah? Pero como te digo, estamos en una transición y en esa transición hay distintas necesidades de evaluación, de análisis reflexivos en relación a esta instalación de las distintas ofertas. Le agradezco primero al equipo. Hay una pregunta
creo un comentario que hacía una persona en el chat que hablaba de la centralización, que decía que ella estaba en me da la impresión que un programa de regiones, bueno, él definía que era de regiones y decía que muchas veces había un programa y había mucha lista de espera y la persona, el profesional que atendía de ese programa, no podía contar con la atención especializada del segundo programa porque no había cupo. Y eso es una realidad súper permanente con nosotros, sobre todo con regiones, y yo diría aquí también, nosotros tenemos una lista de espera alta, no voy a decir la cifra porque es un poquito vergonzoso, pero ya nuestro director lo comunicó a la Cámara de Diputados porque efectivamente tenemos indicadores de violencia que son muy altos. Entonces, cuando uno dice que hay detrás de esa persona que agredió a su hijo, que el hijo llegó con consumo siendo un lactante, ¿qué pasó antes? Que nosotros llegamos tarde. Nosotros ahí no fuimos capaces de levantar las alertas y eso también nos interpela a nosotros como Estado, como miembro de trabajador social de una escuela, como integrante de un CEFAM. Al interior de cada uno de los equipos nosotros tenemos que, como decía Karen, ver esos riesgos, alertar, hacer un seguimiento. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es una estructura que se está articulando, que es un gran desafío. O sea, estamos pasando de una lógica tutelar a una lógica sistémica. Nosotros tenemos el mandato de la articulación a través de la ley 21.430. Entonces, no es así como que se nos ocurrió a nosotros, no. Esto está en un mandato legal, somos efectivamente garantes de derecho a todos los funcionarios públicos. Y ahí tenemos el mega desafío, o sea, esta presentación es un inicio que uno dice, mira, yo hablaba de 400 proyectos y se me había ido que como las OLN, perdón, las OPD ya están pasando a OLN, efectivamente se nos bajó el grupo y tenemos 350. Pero si se fijan ustedes, esa cantidad de proyectos que es alto, igual tenemos una lista de espera que es muy alta, donde es más dramática la espera es en la residencia, donde vamos hablando de violencia grave. Un juez de la República que decreta el ingreso a una niña o un niño a una de nuestras residencias no es por un tema menor. Y en este minuto no estamos en capacidad de poder absorberla, porque estamos con un sistema tensionado. Entonces eso nos está hablando de que tenemos factores estructurales de violencia al interior de nuestras familias, al interior de nuestras comunidades, y nosotros todavía no tenemos articulado fehacientemente un modelo que nos permita trabajar en una base más comunitaria. Nosotros necesitamos más protección social, necesitamos trabajar en ámbitos como la salud mental, necesitamos llegar antes con los programas de rehabilitación de consumo. Mientras no resolvamos esos problemas, vamos a seguir teniendo indicadores de violencia muy altos. No es un tema de sacar más carabineros a la calle. Nosotros necesitamos fortalecer esa línea base que es las escuelas, las comunidades, los planes y servicios de salud que pudieran atendernos a nuestra familia y a nuestros niños en las comunidades. Eso nos falta y el trabajo que hacen las colegas, el equipo, es un trabajo maravilloso, pero estamos llegando tarde. Entonces, aquí necesitamos ahí un sentido épico de país que nos permita trabajar en esos temas y para eso necesitamos un trabajo de Estado importante. Así que eso, pues tenemos el desafío en cada una de nuestras comunidades, en nuestro ejercicio profesional. Yo les agradezco a todas las colegas que están hoy día, que sacrificar también su tiempo personal en esta formación y en esta reflexión. Así que muchas gracias a la universidad y al equipo de la Dirección Regional. Nosotros estamos en los que nos quieran buscar en la Academia Conectando Saberes del Servicio. Ahí hay artículos, hay videos que les permiten repasar los trabajos que han expuesto las colegas hoy día. Así que muy bienvenidos a todos y lo que necesiten consultarnos, aquí estamos. Muchas gracias. Mira, una reflexión breve, agradecer a las colegas, ¿cierto? A Paola que nos permitió realizar este contacto, por la generosidad que han tenido de poder compartirnos su experiencia, sus reflexiones,
también sus desafíos, porque no cabe duda de que estamos en un momento importante, ¿cierto? Como país, donde el rol del Estado también está siendo cuestionado, no solamente en este ámbito, también en otros. Entonces, la verdad que nosotros, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, y yo creo que también ustedes, psicólogas, terapeutas ocupacionales, somos un poco Quijotes, dijéramos, en esta sueño de una sociedad mejor, que se vincula mucho con lo que es un eje central dentro del trabajo social y que ha sido declarado también a nivel de la formación de los objetivos, ¿cierto? De desarrollo sustentable que tiene que ver justamente con los derechos humanos. Entonces, es un desafío que nos debe mover, ¿cierto? Dejar este panel con la fuerza y el ímpetu para seguir trabajando y también para los colegas, ¿cierto? De distintas profesiones que se están formando, dejarlos también con esta aposta, porque es sin duda un trabajo de largo aliento y concuerdo plenamente ahí con las palabras que dijo Paola, que estos espacios tienen que ir construyéndose en distintos ámbitos. No se trata, dijéramos, de tener mayor o menor represión en una sociedad, sino que en poder trabajar los problemas estructurales de una sociedad. Y en eso hay que focalizarse. Así que muchas gracias y espero que podamos seguir compartiendo, ¿cierto? El próximo año en otros encuentros, porque es importante también para nosotros y para la formación que tenemos de nuestras y nuestros estudiantes también de trabajo social. Así que muchas gracias a todas.